Veamos ahora que no es un EPI, que no entra dentro de esa definición. Bien, pues quedarían excluidos, por ejemplo, la ropa o uniformes de trabajo. Un uniforme de trabajo simplemente nos va a diferenciar un colectivo de trabajadores. Ojo, en esta ropa de trabajo, en caso de que esté certificada como ignífuga o como anticorrosiva, por ejemplo, en este caso sí que podemos considerar que es un equipo de protección. Tampoco serán EPIs pues, los equipos de los servicios de salvamento o de socorro, como pueden ser pues, los chalecos de salvamentos, ni los de policías, militares, otros servicios de mantenimiento del orden, sus cascos o escudos, ya que estos colectivos tienen su propia legislación particular. Equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera, pues los cinturones de seguridad, los airbags. Tampoco material deportivo como rodilleras, coderas, puede considerarse equipo de protección, ni material de autodefensa, de disuasión, como los típicos sprays. Hemos comentado que los EPI tienen que ser siempre la última opción por la que debemos considerar a la hora de implantar acciones correctivas o preventivas en una empresa. Pero veamos más exactamente en qué situaciones podemos o debemos optar por suministrar equipos de protección individual a los trabajadores. Pues, por ejemplo, cuando las medidas de tipo organizativo o técnico que hemos implantado resultan no ser suficientes para controlar los riesgos en el puesto de trabajo, o bien que no existan este tipo de medidas, no sea posible implantar otro tipo de medidas que nos minimicen los riesgos, como vimos anteriormente en el caso de proteger a un soldador de las radiaciones que generan su propio puesto de trabajo. Vimos que no había más remedio que optar por proporcionarle una pantalla de soldador. Pero también en más casos, supongamos que queremos implantar una serie de medidas y nos lleva un tiempo hasta tenerlas funcionando. Sería otro caso en el cual podemos pensar en utilizar un EPI. Finalmente, pues también hay otra serie de situaciones imprevisibles o de emergencia en las cuales pues incluso las medidas protectivas que hemos instaurado pues estén desactivadas, o incluso hay operaciones de mantenimiento, de reparación que requieren utilizar EPI. Y como os decía al principio, los podemos clasificar de dos maneras distintas. Ambas están incluidas en el Real Decreto 1407 del año 92, que es relacionado con la comercialización de equipos de protección individual. El primer modo de clasificación es bien sencillo y muy fácil de entender. Podemos clasificar los EPI dependiendo de qué parte o partes del cuerpo protegen. Pues tendríamos EPIs que protegen las manos, unos guantes, que protegen la cabeza, como puede ser un casco, las vías respiratorias, una mascarilla, pero también que protegen a varias partes del cuerpo simultáneamente, ¿no? El casco con unas orejeras que ya vimos anteriormente. Sería, por tanto, EPIs que confieren una protección parcial. Pero, como ya decíamos, existen EPIs capaces de proteger de riesgos que pueden actuar sobre cualquier parte del cuerpo. Veíamos el ejemplo del sistema anticaídas, pero hay bastantes más. Pensemos en una pomada que pueda proteger frente a quemaduras, que pueden actuar sobre cualquier parte del cuerpo, o bien que puedan protegernos del contacto con alérgenos o con sustancias tóxicas, irritantes. También estarían incluidos en este grupo pues, los chalecos reflectantes, que nos pueden proteger, pues, por ejemplo, de un atropello en el lugar de trabajo, y los vestuarios de protección química, que van a aislar todo el cuerpo del ambiente o del entorno. ¿Cuál sería el otro modo que tenemos de clasificar los equipos de protección individual? Pues en este caso, también incluido en el Real Decreto 1407, podríamos clasificar los EPI según la gravedad del riesgo o los riesgos frente a los cuales se están protegiendo. Y así pues se dividen o se engloban en tres categorías diferentes. EPI de categoría 1 protegen de riesgos poco importantes, de riesgos mínimos. Este tipo de EPI requieren un marcado CE, es decir, antes de poder comercializarse, el fabricante o el importador o el vendedor del equipo de protección individual deberá de estampar el marcado CE en el equipo de protección individual de manera que certifique que cumple con las características y protege frente a los riesgos requeridos por el Real Decreto 1407 para estar incluido dentro de esta categoría 1. Serán, como digo,
EPIs que protegen frente a riesgos mínimos, como pueden ser abrasiones o golpes superficiales. Os muestro un ejemplo de los guantes de jardinería. También entrarían en esta categoría pues, unas gafas de sol que protegerán pues, frente a deslumbramientos, o unos guantes que protejan frente al contacto con disoluciones poco tóxicas, como pueden ser una disolución de surfactante, de detergentes. Categoría 2 serían los equipos de protección que ya van a proteger de riesgos con una importancia media o elevada. El Real Decreto en este caso únicamente cita que serían los que no estén incluidos dentro de los EPI de categoría 1 o de categoría 2, o de categoría 3, que vamos a ver a continuación. Pero nosotros podemos poner algún ejemplo, que serían, por ejemplo, equipos de protección de los usuarios de sierras eléctricas o la pantalla que vimos anteriormente de soldadura, que nos puede proteger pues, de contactos accidentales o muy cortos con la llama o de pequeñas salpicaduras de material fundido, así como de las radiaciones ultravioletas, como ya sabemos. Y también el chaleco antirreflectante sería otro ejemplo de EPI incluido en esta categoría. Importante, este tipo de EPI ya protege frente a unos riesgos más importantes que los de categoría 1. Por tanto, ya no será suficiente con que simplemente el fabricante certifique el correcto diseño de los mismos. Ahora se requiere que un organismo de control externo los inspeccione y certifique que dichos EPI pues sí que cumplen con los requisitos del Real Decreto para ser de categoría 2. Es decir, tienen que pasar un examen CE de tipo. Finalmente, categoría 3, en este caso van a proteger contra riesgos cuyas consecuencias puedan ser mortales o bien irreversibles. Nuevamente, si ya los de tipo 2 o los de categoría 2 requerían de un examen CE de tipo, esto es con mayor motivo. También es requerido que lo pasen. Podemos incluir dentro de este grupo pues, sistemas de respiración con filtros, mascarillas filtrantes, que puedan proteger frente a aerosoles sólidos o líquidos. También estarían los EPI que protegen frente a radiaciones ionizantes, como es el mandil o el peto que os muestro aquí, que protege frente a los rayos X, sería un peto plomado. Y también el arnés o el sistema anticaídas, que nos va a proteger frente a riesgos de caída de distinto nivel, caídas de alturas, sería otro ejemplo de equipo perteneciente a esta categoría 3. Bien, el empresario, bueno, no él directamente, sino que obviamente va a delegar en un técnico de prevención de riesgos laborales, deberá realizar una evaluación de los puestos de trabajo, lo cual ya esto tiene que hacerlo por ley, y en esa evaluación pues deberá de justificar cuáles son aquellos puestos para los cuales se requiere emplear equipos de protección individual y qué tipo de equipo hay que emplear y frente a qué riesgos protege. Además, estos equipos deberán de ser proporcionados gratuitamente a los trabajadores, es decir, un trabajador nunca deberá pagar por los EPIs que se le designe o que le sean asignados en su trabajo. Y el empresario además deberá de mantenerlos en perfecto estado y cuando sea necesario pues reemplazarlos por unos nuevos, bien porque se encuentren ya dañados o defectuosos o al final de la vida útil de los mismos, ¿no? Finalmente deberá de velar también por la utilización de los EPI por parte de los trabajadores. Los trabajadores siempre tendrán que estar informados tanto de los riesgos como a los que se enfrentan en su puesto de trabajo, como de qué equipos de protección individual deben utilizar, si se da el caso. Deberán estar informados y formados sobre cómo utilizarlos correctamente. Para ello, todo equipo de protección individual viene con su propio manual, en el cual se nos describe el EPI, nos indica frente a qué riesgos va a proteger, cómo realizar el mantenimiento del mismo, a qué categoría pertenece, por ejemplo. Bueno, pues ¿qué tienen que hacer los trabajadores? Pues un trabajador obviamente deberá de utilizar correctamente los equipos de protección que le asigne el empresario. Por otro lado, una vez finalizada la tarea, al final del día, pues deberá dejarlos en el lugar que se haya designado para ello. Y finalmente, pues también deberá de informar a su superior más inmediato de cualquier daño o de cualquier fallo que pueda tener,
que observe que pueda tener el equipo de protección individual, que pueda pues, disminuir su eficacia o incluso anularla completamente.